Mi padre ayer me reveló algo tremendo, con cosas que uno no, digamos, no está buscando, porque no estaba yo orando por eso ni nada de eso. La pregunta que mi padre me hizo a mí anoche, ¿Kefa caminó sobre el agua? Se podrá imaginar cómo quedé yo. Padre, ¿Kefa caminó sobre el agua? Bueno, señor, tú lo sabes. Y me llevó al Brit Hadashah. Entonces yo voy primero a Matillaj, capítulo 14. Anote las citas y después usted revisa y consulta en varias versiones y esto por allá. ¿Ok? Fíjese. Matillaj, capítulo 14, del verso 22 al 27, relata un episodio donde nuestro Ribi Yahshua Mashiach caminó sobre el agua. Los muchachos se montaron en la barca, salieron remando y Kefa a lo mejor les decía rema, rema, rema. Y cuando llegaron a la mitad del lago Kinneret, que es conocido como el mar de Galilea, se prende una tormenta, vientos huracanados, un palo de agua y los muchachos batallando contra la tormenta. De repente hay uno que dice, mire, ¿qué es aquello que está allá? Y algunos pensaron que era un fantasma y se asustaron muchísimo. Eso está en tu Biblia. Pero Matillaj dice que el Ribi le dijo, hey, no se asusten, soy yo. Entonces los muchachos escucharon su voz y cuando escucharon su voz, bueno, la reconocieron por supuesto. Y de repente, caramba, es el maestro. Y entonces, qué tremendo es esto. Dice Matillaj, algo que bueno, lo sé yo desde siempre y usted también lo sabe y esto se ha predicado millones de veces y los pastores cuando llegan a este punto y predican esto, caramba, hacen llorar hasta las piedras con esta historia. Y entonces resulta que dice Matillaj, capítulo 14, verso 27, se lo voy a leer aquí de Reina Valera, que es la más común. Escuche esto. Pero enseguida Yahshua les habló, diciendo, tengan ánimo, soy yo, no teman. Verso 28. Entonces le respondió Kefa, que ahí te aparece como Pedro, y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Kefa de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Yahshua. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Yahshua extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Eso es lo que me dice Matillaj. Pero ahora cuando yo voy a Meir, que usted lo conoce como Marcos, la historia es diferente. Marcos 6, del 45 al 52. En el verso 49, viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron. Verso 50, porque todos le veían y se turbaron, pero enseguida habló con ellos y les dijo, tengan ánimo, yo soy, no teman. Hasta ahí está bien. Pero el verso 51 dice, y subió a ellos en la barca y se calmó el viento y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban porque aún no habían entendido lo de los panes por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Caramba. ¿Y dónde está la parte donde Kefa caminó? Sobre las aguas. Y luego me voy a Yohanan capítulo 6. A ti te aparece como Juan. Juan capítulo 6 me dice otra cosa. Y aquí es donde se pone bueno esto, porque en Yohanan capítulo 6, del 15 al 21, es donde me habla de esta historia, o mejor dicho, del 16 al 21. Me dice el verso 19, cuando habían remado como 25 o 30 estadios, estoy leyendo Reina Valera, vieron a Yahshua que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Mas él les dijo, soy yo, no teman. Hasta ahí va bien todo. Pero el verso 21, que es el que cierra, me dice, ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra donde iban. Esta se acerca un poquito más al original, porque habla de que cuando Yahshua entró en la barca, se calmó la tempestad y cuando se aclara un poco el panorama, estaban en la orilla de Cafarnaúm. Pero pregunto, ¿por qué Juan no habla de la parte de que Kefa caminó sobre el agua también? Y cuando me voy a Gilel, que a ti te parece como Lucas, bueno, aquí hay algo más tremendo, que Gilel, o Lucas como tú lo conociste, no reseña absolutamente nada de este caso. Entonces, tengo 4 masoretas, y aquí viene la enseñanza. Tengo 4 masoretas, que tú conociste como Mateo, Marcos, Lucas y Juan.
Entonces, Lucas, Marcos y Juan dicen que no caminó. Bueno, Juan y Marcos dicen que no existió eso, pero Lucas es peor. Lucas ni siquiera habla de eso, no lo reseña. Y Matillaj dice que sí caminó. Si la Torá me enseña a mí que con 2 o 3 testigos se resuelve todo caso, pregunto yo, ¿Kefa caminó sobre el agua o es un teologúmeno inventado por Roma? Bueno, ve a ver, son 4. 3 dicen que no y 1 dice que sí. ¿Cuál es la respuesta? Nunca ocurrió, mis amados hermanos. Kefa nunca caminó sobre el agua. Y cuando yo llego a esta conclusión y digo, Padre, ¡qué tremendo! Me dice mi padre, ¿tú crees que Kefa tenía condiciones espirituales para salir de la barca y caminar sobre el agua? No, Señor. En ese momento no. El que tenía menos emuná era Pedro, que usted conoce como Pedro, pues se llama Kefa. Kefa ben Yoná, de la tribu de Simón. Mis amados hermanos, es un cuento de Roma. Kefa nunca caminó sobre el agua. Eso jamás ocurrió.